Bienvenidos. En este programa vamos a analizar y comentar el documento de trabajo para la etapa continental del Sínodo 21-24. Los comentarios que realizaremos los desarrollaremos en base a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y al magisterio tradicional de la Iglesia Católica. Es importante destacar tradicional porque en la actualidad está permeando y se está permitiendo la implantación de una modernidad alejada de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo lamentable es que muchos católicos no están informados de lo que sucede, o piensan que porque lo dijo el Papa, lo dijo tal obispo o lo están haciendo en tal país es correcto, porque la Iglesia, según ellos, está respondiendo al mundo actual y a las necesidades actuales. Pero la Iglesia no debe ajustarse al mundo, el mundo tiene que ajustarse a la Iglesia, porque la Iglesia es de Cristo. Él la instituyó con su palabra, cómo debía funcionar y cómo podíamos obtener la salvación, y a lo largo de la historia se ha buscado con la iluminación del Espíritu Santo ahondar, ampliar y aplicar de la forma más correcta sus enseñanzas en el mundo. Debemos partir en la inteligencia de que el documento directamente Francisco no lo escribió, pero sí lo aprueba. Es ingenuo pensar que a Francisco le ponen palabras en su boca o que hablan de tal o cual tema y Francisco no se entera. Él fue quien concibió y promovió la realización del sínodo y participó en la planeación y la aprobó. De no haberlo hecho, no hablaría tanto de la Iglesia sinodal, y si no lo hizo, es un negligente pastor. Los comentarios que hacemos en algunas partes son previsiones de probables escenarios a futuro de lo que se quiere hacer, basándonos en las tendencias que ya se viven con mucha tristeza y dolor en algunos sectores de la Iglesia, como es la Iglesia de Alemania. En este análisis vamos a ir comentando siguiendo la secuencia presentada en el documento. Si gustas seguirlo o leer el documento, puedes encontrar el link en la descripción de este video. El documento se subtitula con la cita de Isaías capítulo 54, versículo 2, que dice: «Ensancha el espacio de tu tienda». Como ya lo hemos visto en documentos anteriores del sínodo y como lo vamos a ver a lo largo de este documento, hay puntos que ni siquiera son tema de discusión dentro de la Iglesia y que no deben ser debatidos, no porque haya censura, sino porque Jesucristo los estableció y son indiscutibles, y por tanto no están sujetos a debate. Si todos los participantes del sínodo, empezando por Francisco, les molesta tanto la Iglesia Católica, sus estructuras, dogmas, liturgia, ritos, cultura, tradición e historia, que funden su propia Iglesia, y si así lo hicieran, nadie lo seguiría. Su Iglesia sería una más de las 4.200 religiones que existen. Francisco y los sinodales escriben la cita de Isaías capítulo 54, versículo 2, que dice: «Ensancha el espacio de tu tienda». Francisco y sus sinodales pretenden que entendamos por tienda a la Iglesia, la que debe abrirse, según ellos, para recibir no solo a los Abeles, sino a los Caínes y a ajenos a las enseñanzas de Jesucristo. En el concepto de Francisco, los que viven en la periferia son los que no conocen, no entienden la doctrina católica y no la siguen y por tanto no la aceptan. Por lo que al participar estos últimos, los caínes, en el sínodo, sin el deseo de adentrarse en las enseñanzas de Jesucristo y la Iglesia, el sínodo se torna en un centro de contaminación en la que la Iglesia estará inmersa en corrientes de creencias ajenas a ella, por lo que este enfoque sinodal de Francisco está fuera de toda aceptación razonable. El documento, antes de iniciar, cita a Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7, que trata del ejemplo de Cristo, donde Pablo nos recuerda que Cristo se despojó de su naturaleza divina para reducirse a la condición humana y, como siempre,
al muy estilo protestante, eligen citas que no aterrizan la idea principal y solo utilizan unas cuantas palabras para guiar el pensamiento y darle un aire de validez católica a lo que se está diciendo. La cita en cuestión continúa expresando que Jesucristo tomó la naturaleza de esclavo y se humilló a sí mismo, cosa que en este documento ni en ninguna parte del proceso sinodal se nos invita a seguir el ejemplo de Jesucristo siendo humildes y sumisos a la voluntad de Dios Padre, sino que al contrario, la mayor parte de este documento se siente como una queja de muchos grupos de gente caprichosa que quiere hacer su voluntad y no someterse a las enseñanzas que Jesucristo instituyó. Jesucristo, teniendo las dos naturalezas, la divina y la humana, se dejó a merced de la naturaleza humana, por lo que sufrió como cualquiera de nosotros las ofensas a su persona, el dolor y la muerte. A continuación, analizaremos la introducción del documento. Punto 1. Esta introducción se caracteriza, como todo lo que presenta Francisco, por ser un discurso justificador de su sínodo, sustentado en un bla bla bla. La realidad es diferente a lo que ahí se presenta. Según comentarios de obispos que han participado y de grupos de fieles, ellos se sienten menos porque no han sido protagonistas, porque según ellos no han sido escuchados. En el punto 2 se recuerda la pregunta que guía todo el proceso sinodal, y cito: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos, que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Fin de cita. Irónicamente, se mortifica en que la Iglesia anuncie el Evangelio, cuando es Francisco el que ha dicho en muchas ocasiones que no hay que hacer proselitismo. Otro punto que resaltamos en su momento y que volvemos a resaltar es el, entre comillas, espíritu, el cual no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del mundo, y cuyo humo, según dijo San Pablo VI, se había infiltrado por una grieta de la Iglesia. El sínodo, como ya lo hemos platicado en videos anteriores, busca que dentro de esa participación de todos, la Iglesia se adecúe a las necesidades y deseos del mundo. Pero Jesucristo no le dijo a Pedro: presenta mis enseñanzas y una vez que sean corregidas por el pensar de la sinodalidad de los oyentes, las tomarás al pie de la letra. Algo totalmente improcedente. En el documento se expresa la alegría de Francisco y los organizadores de que la Iglesia es más sinodal y que todos ya entendimos en qué consiste la sinodalidad, y agrega que queremos seguir haciéndolo, cuando ni siquiera el católico promedio sabe qué es un sínodo y no sabe que se está llevando a cabo. Cita que en Inglaterra y en Gales, abro comillas, el Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales. Fin de cita. Si Jesucristo hubiese querido aplicar el pernicioso sinodalismo, él y San Pedro y apóstoles no hubiesen sido martirizados. Punto 4. En los puntos 4, 5 y 6 habla del proceso que se ha llevado a cabo y destaca en el punto 6 que se ha buscado garantizar un cierto equilibrio de las citas que se utilizan en el documento, destacando el abrirse a la variedad de voces que han hablado. Mas, sin embargo, vemos con mucha tristeza a lo largo del documento que esas voces y esas citas no son de verdaderos católicos creyentes y practicantes. Se sienten como quejas de personas perdidas en sus necesidades y deseos, en ideologías mundanas, y no personas deseosas y sedientas de la vida en Jesucristo y de la salvación eterna.
podemos encontrar comentarios de personas que solo tienen una visión muy mundana y solo contemplan soberbia, orgullosa y egoístamente, al ser protagonistas en el aquí y en el ahora, y no tienen una visión de que su vida debe trascender a la vida eterna, punto del cual no se habla en ninguno de los documentos del sínodo. Este punto finaliza diciendo que el sentido del proceso sinodal es, abro comillas, abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia, cierro comillas. Jesucristo, con sus enseñanzas, su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, nos mostró el horizonte al que debemos aspirar y difundir ese horizonte, el de Jesucristo. Es el que debe dar a conocer la Iglesia. Esa es su misión. En el punto 7 dice que está lejos de concluir el proceso sinodal, contimás que Francisco lo alargó un año más, porque los resultados que obtuvo no son los que esperaba, y va a tardar más en convencer a los Abeles. En el punto 8 dice que el pueblo de Dios escuchó la voz del Espíritu, permitiendo que surja el sensus fidei. Analicemos, inciso A, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Uno presupone que es el Espíritu Santo, pero al leer el documento se da uno cuenta que el Espíritu Santo no estuvo presente en su realización y que muchos de los participantes tampoco lo tienen en su vida, no lo desean y por lo tanto no se dejan guiar por él. Inciso B. Sabemos que en el sínodo hubo invitados que ni católicos eran y por lo tanto no recibieron el sacramento de la confirmación. ¿Cómo podrían haber escuchado al Espíritu Santo? Y hay muchas religiones protestantes autodenominadas cristianas que no reconocen la existencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos pensar que es el Espíritu Santo quien los está guiando? Ciertamente es otro espíritu. Inciso C. El sensus fidei no puede estar en contra de lo que el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia desde su origen hasta la actualidad. Por tanto, tampoco puede estar contra las enseñanzas de Jesucristo, contra los mandamientos, contra el magisterio y tradición de la Iglesia. Ninguna persona puede afirmar que el Espíritu Santo le ha inspirado algo diferente, porque el Espíritu Santo nos guía en el camino a Dios. El Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo y no puede contradecir las Escrituras ni el magisterio de la Iglesia. Inciso D. El Espíritu Santo no es una veleta, pues lo dicho por Jesucristo en sus enseñanzas hace poco más de 2000 años, y que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo confirmó a los apóstoles en la fe de las enseñanzas de Jesucristo, Maestro, no tiene cambios ni ayer, ni hoy, ni mañana, pues la palabra de Jesucristo no tiene fecha de caducidad. En el punto 9 nos dice que este documento, abro comillas, es una narración a la luz de la fe, que presenta dificultades encontradas y los frutos significativos recogidos. Cierro comillas. Como vimos en el punto anterior, muchos de los participantes no tienen la luz de la fe, es decir, no tienen la luz de Cristo Jesús. Son lamentables los frutos que presenta, porque la mayoría de las expresiones de las conferencias de los diferentes países son un cúmulo de pecados que se presentan como reclamos hacia la Iglesia. Y es triste en muchos sentidos, porque quienes debían de evangelizar no cumplieron con su misión, y quienes debían escucharlos y ser dóciles a la voz de Jesucristo lo ignoraron y decidieron vivir en sus propios términos, y ahora exigen que la Iglesia se adapte a ellos. Agrega el documento que, abro comillas, se identificaron piedras angulares. Cierro comillas. Es indescriptible la cerrazón de mente y de espíritu de quienes participaron, quienes dirigen y de quienes escriben. La única piedra angular es Jesucristo.
Si van a poner a construir la Iglesia Católica en base a cualquier montón de piedras, entre comillas, angulares, defectuosas porque el ser humano es imperfecto, este edificio será un adefesio y está destinado a derrumbarse. Y continúa que estas piedras, cito, constituyen una auténtica experiencia colectiva de la fe cristiana. Fin de cita. Totalmente alejado de Jesucristo. La única experiencia de fe cristiana es Jesucristo. Quien no tiene en su corazón a Jesucristo, y este sínodo no lo tiene, está destinado al fracaso y a la perdición de la Iglesia Católica. Los participantes no ofrecieron una definición, pero sí encontraron que, y cito, lo que surge es una reapropiación de la dignidad común de todos los bautizados, auténtico pilar de la Iglesia sinodal y fundamento teológico de esa unidad que es capaz de resistir el impulso al uniformismo y valora la diversidad de vocaciones y carismas que el Espíritu derrama sobre los fieles con una abundancia inesperada. Analicemos este párrafo y los conceptos que contiene para desenmarañarlos y entender claramente la malignidad que esconde. Primeramente, reapropiación. Esta palabrita no aparece aquí por casualidad. Tiene una significación especial que con mucha intención fue puesta en este diabólico camino sinodal. Después de estudiar varias definiciones de reapropiación, nos centraremos en la conceptualización que nos brinda la sociología y podemos destacar que es una serie de fases o etapas por las cuales un grupo de personas utiliza un texto como base, tomándolo, modificándolo y adaptándolo para romper con la información, escritos, ideas, valores, principios dominantes en la sociedad o un grupo que cuenta con poder y credibilidad. Este grupo de personas que quiere tomar conceptos, términos, artefactos, todo lo que en un momento dado les ha perjudicado, según ellos, del grupo dominante para tergiversarlos y apropiarse, adueñarse de ellos, y repetir una información, discurso o idea que quieran implantar hasta que sea parte de la creencia y mentalidad popular y se convierta en un valor y llegue a formar parte de la cultura de la sociedad, constituyéndose en un pensamiento único. En este término se incluye el concepto de la hegemonía, la filosofía marxista, que es una mentalidad socialista comunista, que habla de que la sociedad está integrada por una sociedad culturalmente diversa y que se encuentra sometida a una clase dominante que tiene poder, que sus valores, ideas, principios tienen tal influencia que son aceptados como verdades de carácter universal. Luego, siguiendo con el documento del sínodo, continúa con el concepto de dignidad, que según la RAE es, y cito, cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Cualidad de la cosa que merece respeto. Y finalmente en este párrafo del documento mencionan la palabrita común. Sí, como en comunismo. Según la RAE, común es, y cito, dicho de una cosa, que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Una vez definidos los conceptos, intentamos descifrar esta frase. Podemos entender que con el sínodo los participantes han desarrollado una serie de fases o etapas por las cuales un grupo de personas, ellos, en conjunto los sinodales y según ellos todos los bautizados, vuelven a apropiarse, a adueñarse de la dignidad, es decir, hacen valerse como personas, con seriedad y responsabilidad, y que a su vez
no permiten ser humillados o degradados de forma alguna, y este proceso de adueñarse, de retomar su dignidad de bautizados, consiste, y lo podemos ver claramente, en el desarrollo de este proceso sinodal y de este documento en particular, que este grupo de pseudo-católicos que participan en el camino sinodal, los de la periferia, los divorciados casados en segundas nupcias, las mujeres que desean ser diaconisas, sacerdotisas, etc., los que quieren casarse sin respetar la naturaleza que Dios les ha dado en general, los pecadores, intentan y quieren apropiarse de todo lo que le pertenece a la Iglesia Católica, a Cristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la tradición y magisterio de la Iglesia, en una palabra, el depósito de la fe, porque en su retorcida mente ellos, al pecar, fueron rechazados y marginados, en términos de Francisco, descartados, por la Iglesia Católica, que es el grupo dominante, los conservadores, los rígidos, los fanáticos, los intransigentes, los que no queremos adherirnos a la modernidad del mundo. Ellos, los de la periferia sinodal de Francisco, quieren hacerse valer, emanciparse y empoderarse y dejar de ser, según ellos, humillados y degradados. Quieren imponer su voz en una casa que abandonaron por gusto. Nadie los echó o corrió. Todos son bienvenidos, solo se tienen que cumplir con las normas y reglas de la casa, como en cualquier casa, cualquier familia. Y nos van a vender la idea comunista, no de democracia, porque así lo expresa este documento, aunque como ya sabemos, en un punto se establece una cosa y en dos más adelante lo cambian y rechazan. El problema aquí es que incluyen la palabra bautizados, y esto es peligroso, porque el bautismo es nuestra aceptación a la alianza que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Al ser bautizados pertenecemos a Cristo y debemos confesar nuestra fe delante de los hombres. Numeral 14 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que proponen es cambiar nuestra fe, y entonces, si aceptamos los resultados que se ven llegar, no estamos cumpliendo con confesar nuestra fe. Estaríamos apostatando de ella. Y al ser esta de Jesucristo, apostatamos de él. La Iglesia Católica es y ha sido la guía para católicos y no católicos a lo largo de la historia de la humanidad, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Numeral 169 del Catecismo de la Iglesia Católica. Porque aunque no fuesen católicos, tienen y tenían conciencia de que vivían en pecado, y eso les molestaba y les continúa molestando y les continuará molestando, porque aunque consigan su cometido, ellos en su interior saben y siempre sabrán que no es voluntad de Dios nuestro Señor lo que están haciendo, y su conciencia siempre se lo reprochará y les dolerá. Nunca estarán y serán plenamente felices, porque le han dado la espalda a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a la voz del Espíritu Santo. Continuando con el análisis de este párrafo del documento del Sínodo, todo esto que acabamos de examinar de la reapropiación, dignidad común, etc., es para ellos su pilar teológico. Bonita iglesia sinodal que se están construyendo, porque las piedras angulares, entre comillas, de su iglesia sinodal son personas faltas de fe, sin conversión, y su pilar y fundamento teológico carece de Dios. Según ellos, es lo que los une contra la, entre comillas, uniformidad. Y en efecto, a lo largo de este documento vemos cómo de una u otra forma se propone que la Iglesia Católica se descentralice, que cada comunidad tenga sus propios ritos y liturgia. Ellos están luchando en contra de la universalidad de la Iglesia Católica. Van a ser iglesitas sinodales independientes unas de otras, como los protestantes y todas las sectas afines. La verdadera
única piedra angular es Jesucristo. Sin Él no hay Iglesia Católica, solo será una nueva iglesia, la Iglesia de Francisco Bergoglio, la Iglesia Sinodal. Ellos quieren agrupar a todos los bautizados en ella. Menciona también la diversidad de valores y carismas. En este punto ya lo analizamos con la filosofía marxista, que reconoce precisamente la, entre comillas, diversidad cultural, solo que aquí se aplica a la cultura de la Iglesia Católica para destruirla y para finalizar retoman el susodicho espíritu maligno, que es el, entre comillas, espíritu que guía el sínodo. Es el que está inspirando la diversidad inesperada, entre comillas, que es la invitación a pecar en toda la humanidad y especialmente dentro de la Iglesia Católica, porque le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho a un lado sus inspiraciones hacia la vida de la gracia. Este numeral del documento también nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Acaso en algún momento algún bautizado pierde su dignidad de bautizado? ¿Cómo? ¿De qué forma? Solamente apostatando. Por el bautismo, una vez de Dios, somos para siempre de Dios, somos sus hijos. La dignidad de hijos de Dios nos la da el sacramento del bautismo y la afirmamos cuando nos volvemos discípulos practicantes de las enseñanzas de Jesucristo en nuestro vivir personal, familiar y comunitario, o en el plano de la iglesia doméstica, particular, arquidiocesano y la suma universal de todas las arquidiócesis. En el punto 10 vuelve a citar a Isaías, con la frase con la que inicia el documento, la de ensancha tu tienda, y tratan de insinuar que es una clave para el desarrollo del sínodo. Diría más bien que es la frase con la que justifican ensanchar la manga para poder incluir y meter a personas con opiniones impresentables a la Iglesia Católica, y menciona que el sínodo se interpretará a la luz de la palabra, pero nosotros les decimos que Jesucristo nos dio el contenido de sus enseñanzas en su palabra, la que debemos tener en nuestro corazón. Agregarle variaciones y aceptarlas solo nos contaminará y nos sacará de la línea de salvación trazada por Jesucristo. En el punto 11 nos dice, con el documento de la etapa continental la Iglesia se convierte en tienda, pero omite la sentencia de Isaías capítulo 2 versículo 3, que dice, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión proviene la luz y de Jerusalén la palabra del Señor. Inciso A. No se pueden mezclar corrientes divergentes. Inciso B. Si no tenemos fe en la palabra de Jesucristo, los desadaptados seremos nosotros. Mas el uso de la razón, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, señala a Francisco y a sus secuaces como bandoleros forajidos de la palabra de Jesucristo. Inciso C. Si no vivimos la palabra tal como es, perderemos la dignidad de hijos de Dios. Inciso D. La comunión, participación y misión no se da si no tenemos a Jesucristo como punto de nuestra unión. Inciso E. Si los elementos de liturgia tal como están no son aceptados por los sinodales de otras creencias, no habrá coincidencia en comunión, participación y en caminar juntos, por lo que se puede afirmar que con su ecumenismo Francisco es ineficiente, inepto, operante, inútil e iluso. En el inciso A del punto 11 habla de la escucha, de la inclusión. Sabemos a qué se refiere en la actualidad el término inclusión, algo que va en contra de los mandamientos. En este punto se trata de poner a Dios como un Padre común, que está a la escucha de su pueblo. Sin embargo, Dios no está a la escucha de su pueblo para cumplir caprichos y cambiar su doctrina por sandeces de personas que quieren pasar por encima de la voluntad y enseñanzas de Jesucristo. Habla de que Jesucristo en los evangelios iba por los caminos para escuchar a la gente. Y sí,
Efectivamente, escuchaba a todos y no era una escucha de escuchar por escuchar algo, para ver qué pensaban los demás, a ver si era aceptada o no cierta enseñanza que él daba, o cierta acción o actitud, y acomodarla al contentillo de la gente para ser popular y ser aceptado. La labor de Jesucristo siempre fue la de enseñar algo, ya fuera de palabra o realizando una obra o acción específica. También habla de que la escucha en este sentido es misión y anuncio. La escucha no implica misión y anuncio. Punto 12. Se habla de, abro comillas, conversión misionera sinodal, cierro comillas. Da la impresión de que se refiere a hacer misiones, pero bajo esta corriente sinodal se siente en el fondo como si fuera una nueva religión sinodal que desplazará a la religión católica. En el punto 13 habla claramente de un camino de conversión hacia una iglesia sinodal. A partir de aquí se introduce abiertamente que la Iglesia Católica va a dejar de existir como tal después del sínodo y que los católicos tenemos que convertirnos a la Iglesia Sinodal de Francisco. Agrega que la Iglesia Sinodal busca adaptarse a los, entre comillas, tiempos actuales para incluir a todos. Las enseñanzas de Jesucristo no se adaptan a la mundanidad de Francisco. El que quiera seguir las enseñanzas de Jesucristo las sigue, y los que no, toman como su casa o carpa la periferia que Francisco tanto pregona.